Paz y bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este día vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sale al encuentro de los discípulos, según este episodio del Evangelio de San Juan, mientras se dirigían a Cafarnaúm, al otro lado de donde se encontraban. A lo mejor los discípulos fueron hacia allá, mandados por el mismo Jesús, pero Jesús no los encuentra al momento de desembarcar, sino más bien los encuentra y los alcanza mientras van de camino. Esta indicación yo creo que tiene una grande enseñanza para cada uno de nosotros. Así como a los discípulos Jesús los encuentra mientras van de camino, también Jesús nos sale al encuentro mientras vamos de camino. Para esto el Hijo de Dios se ha hecho carne, para venir hasta nosotros, para mostrarnos su misericordia y su condescendencia, para mostrarnos pues que el Dios Altísimo está interesado, lo mueve en los sentimientos del corazón, lo mueve su gran amor por nosotros, está interesado en salvarnos. Entonces Jesús se acerca hasta nosotros en nuestra vida cotidiana, ahí donde estamos, incluso en lugares insospechados donde jamás, o en momentos donde nunca hubiéramos pensado que Él se haría presente. Yo creo que todos conocemos testimonios de vida, de conversión, donde Jesús se ha hecho presente no en el mejor momento de las vidas de las personas, sino muchas veces en el peor, cuando estamos en el pecado, cuando tenemos más dudas, cuando estamos alejados de Él. Jesús no tiene miedo. Él no puede ser contagiado por nuestro pecado, sino más bien nosotros podemos ser transformados por su presencia y por su gracia. No somos nosotros a manchar la santidad de Jesús, la santidad de Dios, sino más bien somos nosotros a quienes la santidad de Dios nos purifica, nos convierte y nos transforma. Así que pensemos en cuál momento de nuestra vida Dios se ha hecho presente, sea en el pasado o en este momento presente, en cuál momento Jesús se me ha acercado. ¿Para qué se acerca Jesús? Dice el Evangelio que los discípulos sintieron miedo de esa presencia. ¿Acaso no lo habían reconocido a Jesús o les dio miedo que lo vieran caminando sobre las aguas, es decir, mostrándose victorioso y vencedor en la humildad de su carne, en su sencillez? Yo creo que esta también es otra enorme enseñanza para cada uno de nosotros. Jesús irrumpe fuertemente en la vida de cada uno de sus hijos, pero lo hace mostrando lo que nos va a salvar, es decir, proponiéndonos la humildad, proponiéndonos el amor, la misericordia, el perdón y jamás la condenación o el rechazo. Entonces, ese es un modelo, ¿verdad?, para nosotros cristianos de imitar, pero también algo que debemos aferrar en ese momento que Jesús se hace presente en nuestras vidas. A lo mejor me da miedo que Jesús me proponga un camino de humildad cuando yo estoy convencido de que en esta situación en que me encuentro, la dureza, el egoísmo es lo que me va a proteger, y eso nos da miedo, nos desconcierta. Entonces, la propuesta de Jesús siempre nos va a mover el tapete, como decimos, pero realmente es la única propuesta que va a hacer de nosotros un ser humano pleno, un ser humano feliz, entregado. Entonces, no tengamos miedo a la propuesta de Jesús y no tengamos miedo tampoco de anunciarla a los demás, cuando los demás también lleguen a estar convencidos de que en la situación en que se encuentran, en medio de una pandemia, en medio de un despido a lo mejor del trabajo, en medio de dificultades familiares, tú continúa anunciando esa propuesta de Jesús. Jesús nos enseña: el amor es lo que salva y renueva todas las cosas.
Tú proponlo, el Espíritu Santo de Dios se encargará de tocar el corazón de aquel que escucha sus palabras y de transformarlo y de llevarlo a actuar en un sentido diverso. Puede ser que en los demás la primera reacción que se produzca sea de rechazo, de temor, de pensar, este está loco, pero en realidad el Espíritu de Dios se irá encargando de dar su luz, de difundir su luz en la vida de aquel que recibe esa palabra. Entonces, quedémonos con estas dos propuestas del Evangelio de este día. Primero, Jesús sale a nuestro encuentro mientras vamos de camino. Y segundo, continúa viniendo hasta nosotros con su mensaje de paz, con su propuesta de amor, con el don de su Espíritu que es capaz de transformarlo todo. Pase bien, nos vemos mañana, que Dios te bendiga.